Has salido de la religión y ahora qué. Ahora, si tú eres una persona que estuvo batallando bastante para su proceso de salir de una comunidad religiosa donde algún un tipo de denominación rigió su vida durante muchos años y que lamentablemente ahora que se ha dado cuenta de la verdad y de la verdad de las escrituras ha determinado una decisión muy complicada en su vida del salir de la religión y ha completado de alguna manera su proceso. Pero ahora ha dicho en su propia vida, ¿y ahora qué es lo que voy a hacer? Muy bien, mi nombre es Orlando Fuentes, yo te invito a que te quedes hasta el final del video para que sepas qué es exactamente lo que tienes que hacer y qué es lo que va a suceder. Muy bien, vamos a nuestro podcast número 8. Ahora por fin de todo ese proceso tan complicado, por ese desierto que te acomplejó posiblemente entre 6 meses, un año, posiblemente incluso más de un año, em, donde a lo mejor te desprendiste tanto emocionalmente, económicamente, y pudiste lograrte salir de ese centro de manipulación que a lo mejor pudiste llegar a vivir, que no en todos los casos es extremos, o en otros es una medida más pequeña, en otros un poco más grande. Pero ya que saliste de alguna manera de la religión y que ya no estás ligado a lo mejor emocionalmente por medio de familiares, por medio de amigos, por medio de algún tipo de actividad recreativa como algún tipo de fiesta o algo que tengan en común o a lo mejor el aspecto económico o demás, eh, ya que saliste de todo eso, yo te pregunto, ¿ahora qué sigue? Dime qué es lo que vas a hacer después de todo eso. Ya estás libre, incluso tienes hasta horas libres en el día donde ya puedes trabajar en ti mismo, puedes trabajar en aspectos que a lo mejor nunca habías considerado, puedes a estudiar una carrera, a lo mejor crear un tipo de hobby o a lo mejor crecer en otras áreas que a lo mejor nunca pensaste realizar. Pero yo te preguntaría con respecto a tu vida espiritual en tu sentido interno y de alguna manera proyectativamente para ver tu futuro en la eternidad con respecto a la Biblia, el pacto y demás, ¿qué es lo que sigue? O sea, nada más te saliste y ya. Bueno, hay que entender dos aspectos. Como lo he venido diciendo desde el principio de los videos, la Biblia y la religión son cosas diferentes. Una cosa son los dogmas que han hecho los hombres que se han ido generando a través del tiempo y a eso se le ha llamado o adjudicado religión. Y otra cosa es la Biblia y su doctrina. Ahora, hay que tomar en cuenta que el concepto de religión del 2024 actualmente es un concepto totalmente diferente al concepto, en este caso, por ejemplo, de la Carta de Santiago, donde menciona la palabra religión, ya que ahí va aún más apelado a una cuestión práctica, mientras que el aspecto de la religión actualmente, aunque le pueden llamar con el mismo término específicamente religión, está más ligado a un aspecto más bien como práctica derivante de algún tipo de justificación de alguna palabra interna bíblica. ¿Eso qué quiere decir? Que de alguna manera utilizan un texto sacado fuera de contexto para justificar un tipo de práctica que no se alinea específicamente con la Biblia ni en su aspecto cultural, ni religioso, ni político, ni demás, que es una transformación o práctica que se ha ido modificando y evolucionando a través del tiempo. Entonces, de hecho hay prácticas en las mismas religiones que incluso ni siquiera se pueden justificar con la misma Biblia, simplemente con un fin utilitarista o de alguna manera un fin propio. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, tú ya saliste de ese sistema, pero debes de preguntarte, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Para dónde tengo que caminar? ¿Para dónde tengo que construir? ¿Dónde me tengo que cimentar? ¿En dónde me tengo que quedar parado? ¿En dónde no me tengo que mover? ¿Y qué es lo que prosigue para mi vida? Entonces, uh, como ya en este momento de tu vida ya no hay algo que te ate, que te ligue y que de alguna manera te sujete como lo es una comunidad o una denominación,
Entonces vas a tomar, hay un sí o sí en posibilidades de los caminos que vas a tomar actualmente. Pero yo debo decir que este consejo que yo voy a dar es específicamente para personas que no han visto ninguno de mis videos y que de alguna manera todo el proceso que pasaron fue sin haber considerado todos los puntos que yo dije en todos mis podcasts anteriores. Entonces, si tú ya saliste del sistema y hasta apenas encontraste este canal y lo empezaste a ver poco a poco, pues muy seguramente serás de las pocas personas que habrá dicho, ¿por qué no miré este canal antes? ¿Por qué no seguí estos consejos antes? Pero aunque ya lamentablemente ya es muy tarde porque ya saliste del sistema religioso y posiblemente saliste dañado y lamentablemente no pudiste ver estos videos antes para que tu salida sobre la religión sea lo más sana posible, yo te voy a dar un conjunto de posibilidades, en este caso 4 puntos, que muy seguramente van a suceder en tu vida, o que ya sucedieron o que están sucediendo. Por ejemplo, como punto número 1, si tú eres una persona que saliste dañada de la religión, eh, hay, hay un suceso, hay un evento que suele suceder en las personas que se van de un polo a un polo contrario en su forma extrema, completamente. ¿Y a qué me refiero? Que realizan un cambio tan radical que terminan desprendiéndose no solamente de la religión, sino también de las escrituras. Como lo dije, son dos elementos por separado que suelen confundirse porque la gente generalmente no entiende la definición y sus usos prácticos y las observancias. Entonces, suele suceder, por ejemplo, yo lo noto muy notable en lo que son los testigos de Jehová, que cuando ellos salen de la religión o de la secta de los testigos de Jehová, ellos suelen tomar un polo totalmente contrario. No se van, por ejemplo, cuando un católico sale del catolicismo, generalmente se va al protestantismo, se va a lo que es el mundo evangélico. O por ejemplo, cuando el evangélico sale, generalmente se va al mesianismo o se va a otro tipo de pensamiento un poco más elevado, y de raíces o mesianismo se van generalmente a ciencias bíblicas y demás. Pero específicamente los testigos de Jehová, generalmente cuando salen, como les hicieron creer durante toda su vida que si no estaban dentro de esa organización, automáticamente ellos ya estaban fuera del reino de Dios, el reino de Jehová. Ellos, por alguna razón internamente, toman un polo totalmente contrario, donde generalmente se van al mundo. Y cuando me refiero al mundo, es al mundo. A tener pues promiscuidad sexual, drogas, alcohol. Se van a un extremo completamente antagónico, por así decirlo, de la vida que estaban viviendo antes, de una vida que comprendo que de alguna manera la religión los tenía atados, pero se van a un polo completamente diferente, de donde vivían una vida de paz, una vida relativamente tranquila, sin vicios, sin drogas, sin delitos, etcétera, etcétera. Eh, Ahora pues están viviendo todo lo contrario, y todas aquellas prohibiciones que les hacían entender o se las tenían restringidas durante el tiempo que estuvieron en aquel lugar, ahora hacen todo lo contrario a esas prohibiciones, sino las quebrantan, sabiendo que de alguna manera internamente que ellos consideran que como no hay un Dios, o como la religión mintió, o les vieron la cara o los traicionaron, es una forma de frustrar, o más bien de canalizar sus frustraciones, y terminan practicando totalmente lo contrario a lo que en su momento la religión les inculcó. Entonces, espero que no sea tu caso, porque es uno de los casos más complicados. Y a veces ese cambio tan extremo va agarrado incluso de ateísmo. Eso se vuelve algo un poquito más complicado. Entonces, sales de la religión para irte totalmente al lado oscuro, al lado contrario. Eso es algo bastante complicado. Entonces, espero que no sea tu caso. Opción número 2, que sí o sí, muy posiblemente estés pasando el proceso y vas a caer en esa etapa. Número 1, por los contrarios o casos extremos donde te vas de un extremo de la religión al otro. En el caso número 2, simplemente pues te vas a cambiar de denominación o iglesia. En este caso generalmente suele suceder en el catolicismo, cuando ves acerca sobre el aspecto de las imágenes, la adoración, que no existe una diosa madre como en este caso como María, y te vas dando cuenta aspectos
de la doctrina que está relacionado con las indulgencias, el aspecto también de los rezos, las imágenes y demás. Y cuando ya por fin abriste tus ojos, simplemente vas a hacer un cambio generalmente de denominación y generalmente te vas a cambiar a la iglesia que más te quede cerca. En este caso, una iglesia pentecostal o evangélica donde es predominante, básicamente casi en cada esquina vas a encontrar una. De hecho, a alguno de los estudiantes que tuve hace algún tiempo les hice un experimento facilito. Le dije, pónganse en Google Maps, ponen la palabra iglesia, le ponen buscar y les aseguro que van a encontrar 20 iglesias alrededor en el punto en donde están, en el lugar que estén, porque es básicamente la predominancia en esta sociedad. Hay muchísimas iglesias, muchas denominaciones, entre las cuales la mayor parte predomina en el mundo evangélico. Así que muy seguramente cuando tú te sales de una denominación o religión y te quieres cambiar a otra, generalmente utilizas tus medios prácticos. En este caso te vas a cambiar a alguna que te quede cerca de donde tú vives. Y eso muy seguramente realza un gran porcentaje de que va a ser una denominación pentecostal o evangélica. Denominación cristiana. Entonces, para el tercer punto, en este tercer punto, por ejemplo, suele cambiar lo que es la motivación y el enfoque. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona se sale de la religión, una de las tantas opciones que suele suceder en su vida y en su cambio, que se aleja de la religión, que ya no es que se vaya a un polo totalmente contrario como el paso número uno, o que se vaya al extremo de practicar pecado, drogas, etcétera, mujeres, alcohol, qué sé yo, sino tiene un tipo de motivación diferente en su vida, como a lo mejor el deporte, para hacer cosas buenas, pero que no necesariamente están relacionadas con Dios, si me pueden entender. Por ejemplo, se va al deporte, a lo mejor agarra un hobby, no sé, como cocinar, a lo mejor como la música, a lo mejor cosas que a lo mejor la religión le prohibía, pero que no eran malas, pero que no era el enfoque del el objetivo final de la religión. Y como ese objetivo no construía los pilares para seguir creciendo como denominación, entonces lo miraban como una práctica no apta o no favorable o no beneficiosa para la persona o que le ayude a construir cuestiones en la religión. Entonces todas estas prácticas que no necesariamente eran malas, pero que la persona siempre tuvo como esa espinita de practicarlas, a lo mejor como el dibujo, el arte, a lo mejor hablar otro idioma, y que a lo mejor nunca tuvo el tiempo o no se dio el tiempo para que la persona lo hiciera como hobby, porque la religión era tan absorbente que la religión le pedía, te quiero 5, 6 o 7 días a la semana ahí, y como te tengo tan absorbido y tan de alguna manera codependiente de eso, entonces como no tienes tiempo para otra cosa, el día que sí tienes tiempo, el día que ya te retiraste de la religión, ahora es cuando la persona empieza a buscar de ese tipo de modificación o enfoque en su vida. A lo mejor siempre quiso ser periodista, a lo mejor quiso entrarle a algún tipo de hobby que de alguna manera se adapta a su vida y que lo hacía sentir mejor. Entonces, ese es el punto número 3.